Mis queridos hermanos, el salmista comienza con una gran pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Estamos en el Salmo 116, versículo 12, que dice la pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La palabra dar no es una palabra que le gusta mucho a la gente. La palabra dar no parece ser la más común. Quizás recibir. Y cuando leemos que dice gratuito, nos llama mucho la atención. El viernes almorcé en Boston Market y me agradó cuando recibí el recibo después de pagar que decía: compre un almuerzo y le daremos otro gratis. Claro que me dio una sonrisa, una alegría tremenda. Se lo dije a mi esposa. Ya uno piensa cuándo vamos a ir, porque almuerzo y ella come gratis. Nos gusta eso, la verdad. Pero podemos recordar nosotros las bendiciones de Dios en nuestra vida, de tal manera que lo que deseemos sea darle a Dios. ¿Cuántas bendiciones usted puede enumerar en estos momentos? Quizás algunos, y no me refiero aquí en nuestra congregación, pero quizás algún cristiano al oír esto no pueda enumerar más de 5 o 6. ¿Puede recordar la última vez que usted hizo este tipo de análisis de las bendiciones de Dios? Quizás alguno diga el año pasado cuando celebraba el Día de Acción de Gracias. Miren, si una cosa debiéramos de hacer nosotros, y claro que sí, que en esta semana que celebramos la acción, por supuesto que sí, el Día de Acción de Gracia, porque temo que hayan algunas familias que ni se trate de la acción de gracia a Dios. Pero lo que quiero decir es que esto debe ser reconocido como un privilegio, el poder respirar, el poder vivir, el poder tener relación con Dios, y debe haber gratitud en nuestros corazones, en nuestras mentes, de labios y de hechos, diariamente, no un día al año. Ser agradecido a Dios, si es que somos sinceros, no es una expresión de un momento, es una actitud eterna. ¿Cómo sacas cuentas de las bendiciones de Dios? ¿Cómo las mides? ¿Miras solamente a lo que Dios te dio? ¿O miras a los demás? Mira a tu prójimo o a otras personas, qué es lo que ellos tienen, y ahí haces una comparación. Lamentablemente la tendencia de muchas personas en cuanto a este análisis, ¿no?, es precisamente compararse con otras personas. Yo sé que a veces cuando estamos en alguna tragedia, y he oído muchas veces esta expresión, la gente, como para sentirse mejor, dice: sí, pero hay otras personas peores, en peores situaciones, ¿no?, como para aliviar un poco la conciencia. Pero hay que tener cuidado de que la mente o el corazón se desvíe de mirar a Dios, lo que Él nos da, lo que nos permite tener, y por donde Él nos lleva y nos atraviesa a veces. Porque, hermanos, algunos, miren, si hacemos este tipo de comparación, siempre van a haber otras personas mejores que nosotros, sea financieramente, sea quizás en la salud o en otras cuestiones. Este es el problema de las comparaciones, que desvía la mente y el corazón de Dios hacia el yo. Es decir, porque ya no se trata de Dios, sino de mi ego. Y esto es un problema, un resultado de esto. Así que, hermanos, no se trata de medirse por las demás personas. Es más, eso más bien causa que mucha gente quieran tener y no estén conformes con lo que tienen. Se trata de ver cómo el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos ha bendecido a cada uno de nosotros en lo personal, en la forma que Él lo ha hecho. ¿Está usted agradecido? ¿Está usted conforme, plenamente conforme y satisfecho con lo que Dios le ha dado? Miren, mañana puede ser que nos falte muchas de las cosas que tenemos.
Mañana puede ser que nos falte la salud. Mañana puede ser que nos falten los bienes que tenemos. ¿Quién sabe? Aquellas cosas que hoy decimos que nos hacen feliz o felices nos pueden faltar mañana. Por lo tanto, es mejor que nosotros miremos al Señor y nos sintamos conforme con lo que Él nos ha dado. Que podamos decir de todo corazón, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. La verdad es que debemos de ser agradecidos y muchas veces no lo somos. La verdadera gratitud no se basa en que estemos en alguna ventaja sobre otros o que tengamos una ventaja económica a otras épocas anteriores. La verdadera gratitud es algo que nace del corazón con una satisfacción por lo que Dios nos ha dado. No va a depender de lo mucho o lo poco material que tenga, mis queridos hermanos. Así que pensemos y meditemos en estos días, sobre todo en este tema tan importante, porque a Dios le agrada que sus hijos sean agradecidos y que tengamos un corazón satisfecho. A Él le agrada que cuando le miremos a Él, le miremos sabiendo que nada nos falta porque Él lo provee todo. El Señor obra y nos da bendiciones que son más grandes, más importantes, hermanos, que lo material. ¿No creen ustedes? Es más, me atrevo a decir así tan sencillamente, yo sé que la salud es importante, y como hay un coro que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, la salud es importante. Pero la realidad es que las mejores bendiciones de Dios, hermanos, tienen que ver con los cambios que Dios hace en nuestros corazones. En nuestros corazones pecaminosos, en nuestras mentes, en nuestros deseos, es decir, la formación del carácter del ser más semejante a Cristo. ¿Pensamos así? Muchas veces los cristianos se la pasan midiendo en cuánto tienen económicamente para decir, he sido bendecido, o cosas materiales, o incluso la salud. Pero no pensamos en términos de lo que Dios hace y puede hacer en nuestros corazones. Analicemos bien. Analicemos bien, hermanos. Quizás porque estamos tan lejos de Dios, quizás porque estamos en desobediencia al Señor, no nos atrevemos a decir, gracias Señor porque me estás cambiando, me has hecho más fiel a ti. Quizás porque nuestro corazón está fijado en otras cosas y Él no es nuestra prioridad, es que no nos atrevemos a dar gracias por esas transformaciones y obra espiritual del Espíritu Santo en nuestros corazones. Analicemos bien. Santiago capítulo 1, versículo 25, nos dice a nosotros, nos da una idea de una de las maneras en que podemos nosotros expresar nuestra gratitud a Dios. Santiago 1:25 dice, mas el que mira, es decir, el que pone todo su enfoque, esa es la forma de vivir, ¿no? Su mirada, su corazón, su entrega. Dice, atentamente, primeramente dice, a la perfecta ley de Dios. Es la palabra de Dios que nos da libertad, la palabra del Señor. O sea, si usted quiere ser agradecido a Dios, usted tiene que apreciar lo que Dios habla, lo que Dios dice. Y la segunda cosa que veo en este versículo aquí dice, persevera en ella. Es decir, llénate de ella, fíjate en ella, medita en ella y obra según ella. Persevera en ella, porque perseverar no es un asunto de un día ni de una semana, ¿verdad? Es una forma de vida. Lo tercero que veo en ese versículo que dice, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo. Este es el problema que quizás causa que muchos sean ingratos. Nos olvidamos muy rápido de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos ordena, nos dice y quiere que hagamos de su voluntad, ¿verdad? Y dice, sino hacedor de la obra. Dice la palabra, también será bienaventurado en lo que hace. Es decir, Dios bendice sin duda a aquella persona que actúa y vive de esta manera. Es bendecido. Este es un hombre, una mujer bendecida por Dios, porque está haciendo la voluntad de Dios. Esta es una persona que anda
en el camino según Dios, anda según el corazón de Dios. Por lo tanto, yo creo que Santiago 1:25 debemos tenerlo bien cerquita de nuestro corazón, en una meta, una buena meta para vivir así, ¿no? Así que, hermanos, fíjense que si lo analizamos bien, hoy en día hay mucha gente, cristianos, interesados en los testimonios, quizás sin testimonios de gratitud, no, pero basados en algún milagro, basados en alguna experiencia extraordinaria. Simplemente, hermanos, deberíamos de estar deseosos de tener un testimonio, de ser hacedor de la palabra de Dios. Qué poco se oyen esos testimonios, ¿verdad? Saben que la semana pasada mencionamos un área sensible del testimonio, ¿no? Que a veces la gente se cohíben de dar un testimonio porque la gente lo pueden oír o ver mal o interpretar mal. Y esto puede ser también una situación, que no aprendemos a gozarnos con el testimonio de algún hermano que hable de cambios espirituales en su vida. O sea, si algún hermano, como decíamos la semana pasada, comparte una bendición que tuvo con su familia, su hijo, su hija, su esposa, etc., a veces, en vez de causar alegría en algunas personas, la gente, mira qué orgulloso, mira que... Y eso a veces ha causado que mucha gente no hablen de las bendiciones que Dios da. Pero en cuanto a los cambios espirituales, algunos también pueden pensar de la misma manera. Decimos, Dios me ha dado una conciencia más grande de su santidad. Algunos pueden decir, mira, este se cree que es santico, ¿eh? Y hermanos, tenemos que aprender a no juzgar de esa manera a la gente. De corazón tenemos que gozarnos con estos tipos de testimonio, porque habla mucho de cómo está nuestro corazón. A veces estamos ciegos porque no estamos nosotros mismos siendo agradecidos a Dios. La ingratitud ciega, hermanos. La ingratitud no nos deja ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Así que el hombre agradecido a Dios puede decir, estoy agradecido a Dios por su palabra, porque ella es alimento a mi alma. No es así, hermano, no es alimento la palabra del Señor a vuestras almas. Y eso es importante, ¿no? Que tengamos eso en cuenta. Y lamentablemente hay quienes tienen esa actitud, ¿no? De tener a Dios solo para no tener problemas. La gente busca a Dios para no tener problemas o tener los problemas resueltos, ¿no? Aunque yo tengo que admitir que cuando tenemos a Dios, andamos en los caminos del Señor, por cierto, podemos evitar muchos problemas, ¿no? Eso es cierto. Pero lo que quiero decir quizás es que la verdadera motivación no debe ser esa, sino es de querer honrar al Señor, querer que Dios se manifieste en nuestra vida, su voluntad, su propósito, es honrarle, servirle y que toda la gloria sea para el Señor. El salmista se tomó un tiempo breve, como ustedes pudieron leer aquí, y enumera algunas bendiciones de Dios que considero como las quizás más importantes, vamos a decir. La lista empieza del primer versículo al versículo 8, ¿no? Que estuvimos leyendo. Es decir, que para él el hecho de que Dios era un Dios que escuchaba su clamor en tiempos de dificultad, para él esto era algo extraordinario, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Esto ya era uno de los muchos motivos por qué dar acción de gracia. ¿No es así, hermano? ¿No es así? Es decir, aunque estemos en dolor, si sabemos que Dios nos oye, si Dios nos oye. Hay gente que cuando están en tragedia tienen mucha duda de que Dios los oye y mandan a todo el mundo a orar. Es bueno mandar a otros a orar, pero ellos mismos no creen que Dios les puede oír, porque me han dicho, pastor, ore usted porque Dios lo va a oír a usted. Y entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra fe en el Señor? Esto es personal. Cuando ustedes
observan la forma que se expresa el salmista, es de manera personal. Yo no digo que no sea bueno que todos acá oremos juntos y tengamos fe entre todos, pero personalmente, y que todos demos gracias a Dios, pero personalmente tenemos que ser agradecidos al Señor. Y miren qué bonito el Salmo, cómo comienza el Salmo 116, uno dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Qué bueno. Imagínense que Dios no tenía que oírnos, para empezar por ahí. Bueno, no tenía ni que buscarnos. Dios seguiría siendo un Dios justo, santo, pero Dios es un Dios de misericordia y quiso oírnos. Y esto debe ser algo tremendo, saber que tenemos un Dios que nos oye, hermanos. Hemos analizado la importancia que esto tiene. Yo me pregunto a veces: ay, Dios mío, ¿qué fuera de mí si yo no te tuviera para poder clamar y pedirte? Ay del hombre que no tiene a Dios para poder clamar y pedirle y tener de Él ayuda y auxilio. Dice: amo a Dios, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuánto hemos experimentado esto, hermanos? ¿Cuánto hemos clamado al Señor? Y sabemos que Él nos ha oído nuestras súplicas. Amén. Segunda de Crónicas 7:14 habla de que Dios oye. Por supuesto que, como en muchas partes en la Biblia hay, es decir, el Señor dice que Él va a bendecir, pero hay condiciones. Hay condiciones. Miren, en Segunda de Crónicas 7:14. Para mí este es el versículo clave para el avivamiento espiritual. Dice así. Bueno, vamos a leerlos todos juntos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Dios falla a sus promesas? Jamás. Dios no falla. Fallamos nosotros. Nosotros fallamos. Porque Él dice aquí que si yo me humillo, si el pueblo de Dios se humilla, tiene el poder extraordinario de experimentar estas bendiciones. Dice: si este pueblo se humilla y clama y me invoca, habla conmigo, clama a mí y me buscare. Fíjense que no dice aquí y buscar en beneficios, buscar en bendiciones materiales, buscar en esto, buscar en aquello. Dice aquí: buscar en ¿qué? ¿Qué? Mi rostro. Es a Él a quien debemos desear y buscar. Y este es el problema, hermano, que muchos cristianos se pasan la vida buscando a Dios para resolver sus problemas, para buscar alguna bendición, pero no para buscarle a Él. No porque realmente le amamos a Él, no porque deseamos su presencia, su gloria en nosotros, y verla y abrazarla. Entonces no se trata del ser. Miren, esto pasa en el mundo. Ustedes seguro que han visto quizás de cerca o conocen a alguien o alguien le ha contado de una persona que tenía mucho dinero, tiene mucho dinero, tiene tremenda casa, tiene barcos, tiene mucho dinero. Y cuántos amigos tiene y cuánta gente los quieren y los visitan y salen con ellos en el barco y andan para aquí y andan para allá. ¿No es así? La gente detrás de los que tienen, ¿no? Los que tienen. Y a lo mejor alguno de ustedes dice: yo como no tengo nada, nadie me llama, nadie me busca. Hermanos, la gente hace eso con Dios. La gente hace eso con Dios. Realmente, si lo analizamos bien, es una idolatría. Desear por encima de Él mismo, de Dios mismo, desear los beneficios de Él. Mis queridos hermanos, por algo el Señor dice: a buscar primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios, lo que pertenece a Dios, las cosas que tienen valor, hermanos. Entonces, miren, Él nos promete, a pesar de todo, oírnos. Como Él dice: clama a mí. Así que si alguno se siente en estos momentos o nos sentimos culpables, podemos clamar, podemos pedir, podemos humillarnos, podemos
decir, aquí estoy, Señor, para que tú cambies mi vida, para yo obedecerte, para yo seguirte, porque quiero amarte a ti. Quiero amarte a ti. Así que el hombre en su naturaleza el hombre por naturaleza no es de buscar el rostro de Dios, ya lo sabemos. Esto es obra de la gracia de Dios que produce esto. Por eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Este es el hombre natural. Y si no puede buscar a Dios, Dios tiene que buscarlo a él, como hizo Dios con Adán. Adán no buscó a Dios, sino Dios buscó a Adán cuando pecó. Y esa es la obra del Señor. Los discípulos no buscaron a Jesús, sino Jesús buscó y llamó a los discípulos. Y este es el proceso que siempre hemos visto en la forma en que Dios obra para salvarnos. Así que Dios es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios de restauración, es un Dios de salvación. El Señor es un Dios que quiere hacerle bien a su pueblo. Por eso Él dice que los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Él quiere hacernos bien, hermanos. Aunque ese bien significa una prueba, como no será igual que la que tuvo Job, pero alguna prueba difícil. El Señor quiere siempre hacer un bien para que encajemos bien en el reino de los cielos. El Salmo 116, 12 al 19, allí, aprendemos este asunto, porque ahí continúa, ¿no? Es la continuación. El versículo 9, ¿no? Después de esto que hemos mencionado en adelante, no solo vemos que meditan las bendiciones de Dios, lo cual, claro, que sería lo más fácil, sino que también descubre la razón y motivos por qué debe amar a Dios. Y debemos de amarle. Claro que hay muchas razones, pero es porque realmente el Señor nos ha amado a nosotros, podemos nosotros amarle a Él. Así que tener gratitud no es solamente reunirse la familia el jueves día Thanksgiving o de acción de gracia una vez al año o cada domingo para algunas personas. El ser agradecido a Dios, si es que lo es de verdad usted y yo. Si somos agradecidos a Dios, ¿cuándo lo vamos a hacer? Todos los días, es cada día. Así que ¿cuánto podemos decir en esta mañana? Estoy agradecido a Dios por todo, por todo. ¿Cuánto podemos decir? Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿sabías que la ingratitud es egoísmo? ¿Sabía que la ingratitud nos ciega de estar consciente de ese rostro de Dios mismo? Vamos al punto 1, hasta ahora es la introducción, la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy. Señor, ¿qué te voy a dar con mi vida de aquí en adelante? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Quiero decirle que Él no está pensando en que uno puede pagarle a Dios en ese sentido de que, te doy $100 y te pagué el producto. Es decir, ¿qué puedo yo dar con lo que tengo para mostrar gratitud a ti? Esto es una pregunta, de la manera que yo lo veo, muy personal. Era personal y debe ser personal. O sea, ¿qué te daré yo? ¿Qué te daré yo a ti, Señor? No quedará aquel, el otro hermano, el vecino, mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Qué daré yo, Señor? O ni tan siquiera qué daremos entre todos, ¿no? Lo cual también es muy bonito y muy bueno. ¿Qué daré yo? Así que es muy, pero muy personal. Y esta era una pregunta apropiada también porque reconocía que todo proviene de Dios. El agradecido es aquel que sabe que todo proviene de Dios. Él da la energía, Él da la salud, Él da la vida, es el que sustenta la vida de cada célula que vive. Ese Dios poderoso que sostiene el universo. Si ustedes leen el primer capítulo de Colosenses, se van a dar cuenta que todo fue hecho por Él y para Él, y que todo es sostenido por Él. Así que, hermanos, esto es una pregunta muy apropiada, porque ¿a quién le vamos a decir esto, sino a Dios? Primero que nada, quiero que sepamos que Dios no necesita es decir, Dios no era el que nos necesitaba a nosotros
a Él. Muchas de la teología que se expresa hoy en día da a entender que es al revés la cosa. En la forma que se le llama al hombre y se le predica al hombre, da a entender que Dios está tan pobrecito y tan necesitado del hombre, y el hombre es el que tiene el poder en su mano. Hermanos, si entendiéramos que solo por misericordia, y si no hubiera habido misericordia, no hubiera habido gracia. Solo por su misericordia es que Dios quiso lidiar con nosotros, hombres pecadores. ¿No tenía que hacerlo? ¿Pudo habernos eliminado por completo? ¿Acaso no tenía poder Dios para crear a otro ser en lugar nuestro? Claro que sí. Pero en cambio, Dios quiso hacer esto. Así que no miremos a Dios de esta manera. Señor, yo te necesito a ti. Yo nada soy sin ti. Por eso dice la palabra que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esta gente? Los que saben que no tienen nada que darle a Dios, que tienen bancarrota espiritual y que necesitan de la riqueza de Dios. Y toda la gloria es para el Señor. Es decir, Él escogió a su pueblo para que le honremos y para que le reflejemos su carácter. Dios hace todas las cosas, bueno, con propósito, claro, pero el Señor por misericordia lo hizo. Así que no tengamos una actitud contraria. El Señor nos buscó, nos llamó, nos buscó, nos salvó, nos redimió y nos ha dado todas sus promesas para que nosotros podamos participar con Él de las riquezas del cielo. Así que el Salmo, por ejemplo, vamos al Salmo 144 en esta ocasión, ¿no? Del versículo 3 al 4, nos ayuda a entender. Quizás muchas personas no lo vean así, pero el salmista se da cuenta que él no valía nada, que él no era nada sin Dios. ¿Y saben cómo él decía? Oh Jehová, ¿qué es el hombre? Es como dice, ¿qué soy yo? Para que en él pienses, ni tan siquiera tenía que pensar en nosotros, ¿no? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. ¿Cuál sería la respuesta a eso? No somos nada. Así que el hombre es semejante a vanidad delante de Dios. Si lo vemos desde este punto de vista, nos damos cuenta que nada. Piensa en la cosa más podrida, más asquerosa, más desechable, más inservible que usted pueda pensar en estos momentos. Algo así éramos para Dios. Y dice, sus días son como la sombra que pasa. ¿Qué les parece? Así que el salmista estaba claro o no estaba claro cuando expresaba esta verdad. El salmista reconocía este misterio, ¿no? Y no entendía por qué Dios lo amaba. No hallaba una razón verdadera. No hallaba una razón para decir por qué que había en él algo valioso para que Dios le amara. No había ningún atractivo ante la grandeza y santidad de Dios. Es decir, Dios decidió amarnos. Así que acuérdese de esto cuando usted vea a una persona que usted piense, diga, oye, no hay nada en esa persona para yo amarla. Piense que el Señor decidió amarlo a usted. El amor es decisivo, el verdadero amor es decisivo. Eso no es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que el amor es sentimental. Es químico solamente, que es sentimental. No, usted decide amar a alguien y usted le ama. Segundo, dentro de esto, el principio del amor es dar sin esperar ¿qué? Recibir. Pero al dar amor, claro que estamos abriendo las oportunidades también para recibir respuesta. Se frustran mucho las relaciones entre familias, matrimonios, hermanos, familiares, amigos, etcétera, cuando se exige o se espera que le amen a uno. Es un poco frustrante, ¿no? Si nos enfocamos en amar, dejemos libre que esto ocurra en la forma que el Señor quiera y será menos frustrante. Pero la verdad es que cuando la única manera de recibir amor es dando amor, ¿no creen ustedes? La única forma. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5 que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Así que nadie diga que no tiene amor de Dios si es cristiano. He oído algunas veces a cristianos cuando oran decirle, Señor,
dame amor. Y le están pidiendo a Dios algo que Dios le derramó. Lo que esa persona tiene que decir es: Señor, ayúdanos a no ser ingrato, ayúdame a no ser egoísta, ayúdame a amar con este amor que tú me has dado, ¿no? Si quitamos ese pecado o estos pecados del medio, vamos a poder amar. Pero si usted es creyente, dice la palabra de Dios que nos derramó su amor, en Romanos 5:5 creo que es, por medio del Espíritu Santo nos dio ese amor. Así que el que da amor, amor recibe, aunque sea un poco. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La única respuesta a esto es la gratitud, o sea, la obediencia en gratitud al Señor. No puedo decir que haya algo mejor que esto. Hermano, piensen en las bendiciones que el Señor Jesús le dio a su pueblo y cómo su pueblo le trató a él. Cuando pensamos en la ingratitud, para que nosotros lo apliquemos a nosotros, no para que condenemos el pueblo de aquellos días. Pero, por ejemplo, cuando Dios fue encarnado en Cristo y estuvo en medio de Israel, en medio de su pueblo, ustedes saben muy bien que el Señor sanó a muchos, ¿sí o no? Ustedes saben muy bien que le dio la luz a muchos ojos que eran ciegos. El Señor hizo que el sonido le penetrara a aquellas personas que estaban sordas, que no podían oír. Y con el decir una palabra, el Señor hizo que personas incapacitadas, inválidas, pudieran levantarse, caminar, funcionar. ¿Y cuál fue el resultado? Con todo, una gran parte de esas personas ni le siguieron ni le dieron las gracias. Así que acuérdese del Señor cuando usted piensa: ay, no son agradecidos, no me agradecieron. Miren, eso es normal en el mundo. Lo raro es que usted vea y diga: ay, todo el mundo me agradece. Qué maravilla, ese mundo no existe. Al Señor Jesucristo, el ser más digno, más puro, más santo, que tanta bendición trajo a tanta gente, no recibió la gratitud de mucha gente. Qué extraña ingratitud debe ser el haber sido, es decir, el hecho de que un hombre, por ejemplo, recibiera sanidad en sus ojos y que con esos ojos luego no mirara a Jesús para seguirle, para amarle. Imagínense alguien que recibió el hablar, que no podía hablar y que no usara esa lengua para confesar a Cristo, para dar testimonio de Él. Terrible, ¿verdad? Y miren, ¿cuántos recuerdan a los miles que Él alimentó con los panes y los peces? ¿Recuerdan? ¿Lo recordamos? Óigame, le dio alimento a muchos, comieron y se saciaron. Y según la historia bíblica, nada más que le seguían a Él por estas cosas. No porque verdaderamente sentían afecto a su persona, es decir, por sus enseñanzas, no porque lo veían a Él como el ser único que los podía salvar eternamente. ¿No? Y muchas de estas personas, hermanos, luego se vieron gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Cuán ingrato a veces somos nosotros. Qué extraño. Miren, ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, predicó como nadie ha podido predicar. No leemos en la Escritura una persona que se haya aburrido. Algo que nos pasa a nosotros los predicadores comunes, ¿no? Unos más que otros. No leemos en la Escritura que alguien se le haya quedado dormido a Jesús en la predicación. Es decir, era tremendo en la predicación, llamaba la atención. No como en el caso de, por ejemplo, del apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese caso? Que estaba predicando en un tercer piso, en la azotea, ¿no? Y, ¿cómo se llamaba? Eutico, en Hechos capítulo 20. Eutico se quedó dormidito, pero tan dormido se quedó, que se cayó de allá arriba y cayó de un tercer piso y quedó, ¿saben cómo quedó? Que no quedó ni el tico.
Bueno, lo único positivo de eso es que Pablo no tuvo que volverlo a ver dormido en la predicación, porque dice la palabra que predicó un sermón largo, ¿no? Y se quedó dormido y se cayó. Bueno, nosotros no podemos superar al apóstol en eso, ¿no? Porque muchos se nos quedan dormidos a veces. Realmente el Señor Jesús predicaba de una manera extraordinaria, que llamaba tanto la atención que la gente quedaban pasmados. Y en cambio no respondían en obediencia a Él como debieron haberlo hecho, ¿verdad? Hermano, la ingratitud es algo, si lo analizamos bien, es algo diabólico. Es algo diabólico. La ingratitud es algo terrible y la palabra de Dios levanta hoy una acusación primero contra los creyentes, contra aquellos que son cristianos entre nosotros y que estamos endeudados con el amor y la gracia de Cristo. Hermanos, yo no estoy aquí para acusarlos a ustedes de ingratitud, sin primero reconocer las mías, sin primero reconocer que yo también he sido ingrato al Señor y le debo. Mucho le debo al Señor. Cuando analizo lo que el Señor ha hecho conmigo, me quedo tan corto, hermano. Seamos agradecidos hoy, hagamos un compromiso delante del Señor para ser un pueblo que le ame, que le adore, que le sirva, un pueblo que le honre, que sepa o que sepamos mostrar nuestra gratitud a nuestro Dios cada día. Que el Señor nos bendiga.